Bien, vamos a dar inicio, chicos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Voy a comenzar de una vez, ya que solo tenemos una sesión el día de hoy. Es nuestra última sesión ya después de todo este proceso que pasamos en pensamiento matemático, de acuerdo al calendario, de acuerdo al horario. Este, pues bueno, hoy es el último día en el cual tendremos clases. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, ok. Keila, ¿será que puedes reiniciar nuevamente? Bueno, se lo voy a escribir aquí. Bueno, ok. Les decía, perdón, hoy es la última sesión de matemáticas. Obviamente estamos del curso, son 10 sesiones que se tiene contemplado. Sin embargo, pues bueno, en matemáticas hoy es el último día que nos vemos. Hoy solo tenemos una sesión, es lo que marca el horario, o sea, de 10 a 11. A las 11 terminamos y pues bueno, sería creo que sería la última clase de matemáticas. Ya con todo lo aprendido, con todo lo enseñado, pues yo creo que ya están aptos para, pues, de alguna manera presentar el examen y salir muy bien en el aspecto de pensamiento matemático. La mejor recomendación, como se los sigo dando hasta ahorita, es que vayan haciendo las guías que se les van proporcionando. Si no pudieron estar en alguna sesión, están en el Classroom las videoclases, entonces las pueden volver a ver. Ya cada día está más cercano la fecha de presentar el examen. Estamos ya a mes de abril, ya en unos 15 días empezamos mayo y de ahí nos quedará un mes y medio para el examen, ¿no? Prácticamente estamos a 2 meses de presentar el examen y pues bueno, hay que prepararnos, hay que seguir. Todavía, como les repito, todavía van a haber todavía clases, la sesión 9 y la sesión 10, pero eso ya la seguirán con el maestro Carlos. Esto, pues bueno, así está planeado por las materias que se están dando, ¿verdad? Pues bueno, hoy vamos a terminar, hoy vamos a ver el último tema, el último razonamiento, que es razonamiento geométrico. Antes de comenzar, pues me da mucho gusto verlos conectados, saber que de alguna manera se encuentran bien. Sé que pues ahí tuvimos un periodo de descanso por las vacaciones y pues bueno, aquí estamos nuevamente comenzando en estas clases, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar el tiempo, nos quedan 55 minutos, es muy poquito el tiempo que tenemos, pero bueno, hay que aprovecharlo de la mejor manera y ocupar ese tiempo para aprender lo relacionado a geometría, ¿va? Les comparto mi pantalla. Bien, esta es la sesión del día de hoy. Ya está en su Classroom, es la última sesión que vamos a analizar. Aquí está, clase número 8, es la última clase de matemáticas y el tema es lo relacionado a geometría. Vamos a analizar qué son las figuras y los cuerpos geométricos. Aquí se me pasó la A, era O. Y vamos a analizar sus propiedades, sus elementos, qué es una figura geométrica, qué es un cuerpo geométrico. Es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿va? También ya está su guía. Es una guía muy sencilla, la verdad. Es una guía muy práctica en la que ustedes van a resolver algunos ejercicios. Los pueden encontrar ustedes allá en su Classroom también para que lo puedan ir realizando, ¿va? Entonces, vamos a comenzar. La agenda del día de hoy son 4 temas nada más.
clasificación de polígonos, figuras geométricas, cuerpos geométricos y teorema de Pitágoras. Es lo que vamos a analizar. Cualquier duda, cualquier comentario me lo pueden hacer saber y con mucho gusto les puedo apoyar. ¿Qué son los cuerpos geométricos y figuras geométricas? Pues bueno, vamos a entrar de lleno al tema debido al tiempo que contamos y vamos a analizar algo muy importante que tenemos y que podemos observar a nuestro alrededor antes de pasar con el concepto de polígono. Eh, a nuestro alrededor, prácticamente todo lo que está alrededor, si tú volteas a ver ahorita en tu cuarto o en tu sala, en donde tú estés sentado, en el espacio en donde te encuentres, desde el simple hecho de ver tu computadora, tu celular, tu alrededor, la mesa donde estás asentada tu computadora, voltear a ver la forma de tu casa, voltear a ver tu televisión, todo tiene forma de alguna, de algún cuerpo o figura geométrica, ¿sí? Vemos alrededor y creo que la gran mayoría de los que estamos aquí presentes conocemos qué son las figuras geométricas, ¿no? Conocemos las principales, el cuadrado, el triángulo, el rectángulo, el círculo, el trapecio, el rombo, eh, el pentágono, el hexágono, etcétera. De alguna manera todos conocemos las figuras geométricas, ¿no? Y también existen los cuerpos geométricos. No es lo mismo una figura geométrica que un cuerpo geométrico. Una figura geométrica son el cuadrado, son el círculo, el triángulo, el rectángulo. Y un cuerpo geométrico es, por ejemplo, un cubo, una esfera, un cono, una pirámide, un cilindro. Todas aquellas que acabo de mencionar son cuerpos geométricos. Por así decirlo, las figuras geométricas son las que se encuentran en dos dimensiones. Sí, son las que tienen un largo y un ancho o una base, una altura y solo, digamos que solo se puede observar en dos dimensiones. Y los cuerpos geométricos, como por ejemplo un cubo, un cono, estos cuerpos geométricos tienen, aparte de una base y un ancho, también tienen una altura. O sea, lo podemos observar en tres dimensiones. Esa es la diferencia principal entre un cuerpo geométrico y una figura geométrica. Así que una figura geométrica, por así decirlo, está en dos dimensiones y un cuerpo geométrico está en tres dimensiones. Muchas veces las bases o las formas, por así decirlo, de los cuerpos geométricos están relacionadas con las figuras geométricas. Por ejemplo, una pirámide. Si nosotros observamos las caras de una pirámide, están compuestas por figuras geométricas como lo es el triángulo. O sea, una pirámide, si tú piensas ahorita en una pirámide, por ejemplo, la de Chichén Itzá o las de Egipto, estas, por ejemplo, tienen forma, sus caras de triángulos, o sea, están compuestas de figuras geométricas. Por así decirlo, una depende de la otra. En las figuras geométricas, pues obviamente no podemos ver características de cuerpos geométricos, perdón, porque están, como les menciono, en nada más en dos dimensiones. Las que sí están implícitas son las figuras geométricas en los cuerpos geométricos, que es lo que vamos a analizar el día de hoy. Ahora, dentro de las figuras geométricas, eh, existen diferentes clasificaciones y estas clasificaciones las vamos a poder encontrar dependiendo de la cantidad de lados que tenga la figura geométrica. Vamos a empezar primero con las figuras geométricas, luego vamos a pasar a los cuerpos geométricos y por último vamos a analizar un tema que se llama el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces les mencionaba, las figuras geométricas, todas las figuras geométricas van a tener un nombre dependiendo del número de lados que tenga. Sí, dependiendo del número de lados que tenga la figura geométrica va a tener un nombre. No es lo mismo un triángulo que un cuadrado, ¿verdad? Un triángulo sabemos que tiene tres lados y un cuadrado pues tiene cuatro lados. Y tampoco no es lo mismo un cuadrado que un rectángulo. Tiene ciertas características esenciales entre cada una de ellas.
Ahora bien, todas estas figuras geométricas corresponden en general y se le puede llamar, por así decirlo, un nombre en concreto como polígonos, que es lo que tienen aquí en su pantalla. ¿Y qué es un polígono? Un polígono es la unión de una línea poligonal cerrada con la región del plano interior que está limitada. O sea, en palabras más sencillas, un polígono es aquella figura que tiene arriba de tres lados, ¿sí? Una figura, un polígono, es aquella figura que va a tener arriba de tres lados en adelante. ¿Por qué de dos lados no? Porque digan ustedes si existe una figura que tenga dos lados. No la hay. Las figuras geométricas inician desde el triángulo, ¿no? El triángulo que es tres lados, entonces el propio triángulo es un polígono, porque tiene más de dos lados o de tres lados, si así lo quieren comprender. Ahora bien, existen diferentes tipos de polígonos. Hay polígonos regulares e irregulares. ¿De qué va a depender? Del tamaño de sus lados. Entonces, ahorita vamos a desarrollando el concepto de polígono, ¿no? Que es aquella figura que tiene más de dos lados. Esa figura que está aquí de color verde es un polígono. ¿Por qué? Porque tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lados, ¿no? Según esto, tiene 7 lados. Ok, ahí voy con el círculo, Diego. Muy bien, qué buena pregunta. Tiene 7 lados este polígono. Si fuera un polígono regular, se le va a conocer como un heptágono, ¿verdad? Heptagono, heptágono. Sin embargo, hay polígonos irregulares. Ahorita vamos a analizar ese tema. Entonces, a partir de tres lados en adelante, pues se le puede considerar un polígono. Ahora bien, el círculo es una figura geométrica, es también una figura geométrica que tiene por sí sola características muy, muy esenciales. Se dice que el círculo es una figura geométrica de 360 lados. Si ustedes analizan y si ustedes buscan en internet, por ejemplo, voy a ponerlo aquí, a ver, voy a ocupar un tiempo, porque el polígono porque el círculo se le considera como un polígono de 360 lados. Vean esto, un polígono de 20 lados es el icoságono. Vean la forma del icoságono. Isodecágono, perdón. Este que está aquí, que les acá estoy mostrando en la pantalla, es una figura de 20 lados. De hecho, vean esto, está interesante, esta página. Bueno, aquí es algo de Pinterest, pero bueno. Vean esto, a ver si lo alcanzan a ver, esta imagen que está aquí, o esta, mejor esta. Vean cómo los polígonos regulares a partir de tres lados es el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, heptágono, octágono, decágono. Cuando empiezan a subir a partir de 10 lados, el polígono regular empieza a tornarse en forma de círculo. Vean este, por ejemplo, este de 20 lados. Vean la forma que tiene. Es prácticamente un círculo, ¿sí? Y estamos hablando que es una figura de 20 lados. Vean esta. Por ejemplo, esta que está aquí. Esta creo que es igual de 20 lados. Vean la forma que va adquiriendo el polígono regular y solo es de 20 lados. Ahora imagínense uno de 100 lados. O sea, va a tener en forma de círculo. Por así decirlo, el círculo es un polígono de 360 lados. Por eso se considera que el polígono, perdón, el círculo, si ustedes ocupan una media luna, un transportador, el transportador tiene 180 grados y solo es un medio círculo. Si tuvieran un transportador de 360, pues bueno, van a tener un círculo completo. Entonces el círculo también es un polígono, podría decirse que es un polígono de 360 lados. Es interesante las propiedades del círculo.
y vamos a ir analizándolo poco a poco. Ahora bien, tomando como así para poder avanzar, los polígonos, como les mencionaba, hay polígonos regulares e irregulares. Los regulares son los que tienen todos sus lados iguales y los irregulares son los que por al menos uno de sus lados tiene una medida diferente a los demás. ¿Sí? Entonces esos son los irregulares. O puede ser que todos sus lados sean diferentes. También puede pasar eso. Ahora bien, en nuestro alrededor, en donde quiera que vayamos, como iniciaba esta clase el día de hoy, volteas a ver cualquier lugar en tu casa, por lo menos vas a encontrar un polígono, ¿verdad? Vas a encontrar alguna forma de cuadrado, alguna forma de círculo, alguna forma de hexágono, de triángulo. Todo nuestro alrededor tiene forma de polígono. Entonces, por eso es muy importante definir el concepto de polígono. Ahora, los elementos de un polígono, aquí está, ¿cómo vamos a llamarle? ¿De qué está conformado un polígono? Los elementos de un polígono son los lados, obviamente. Sin lados no existirían los polígonos, perdón. Los vértices son los puntos donde se intersectan los lados, pues por así decirlo, son el punto en donde se unen los lados, en palabras más sencillas, en ángulos interiores, diagonales. También un polígono tiene ángulos exteriores, ¿sí? Entonces, los elementos del polígono son estos: lados, vértices, ángulos, diagonales, etcétera. Los lados son los elementos que limitan el polígono. O sea, por ejemplo, un lado podría ser de A a B, otro lado podría ser de B a C, otro lado podría ser de C a D. Por eso aquí en el polígono los segmentos AB, BC, CD, DE, EF, FA son sus lados. Entonces, creo que todos ubicamos cuáles son los lados del polígono. Son segmentos que limitan el polígono. Los vértices son los puntos donde se intersectan los lados. Los puntos A, aquí te lo está marcando, B, C, D, E, F son sus vértices. Entonces es el punto donde se unen los lados. Cada uno de los ángulos interiores de un polígono delimita una porción de su región interior, como se muestra en el ángulo EDC en la figura. Ángulo EDC es uno de sus ángulos interiores. Fíjense, este ángulo que está aquí marcado, todo polígono tiene ángulos. La cantidad de ángulos va a depender también de la cantidad de lados. Entonces, el ángulo te está marcando que es el ángulo en este polígono. Uno de sus ángulos es del vértice E, es el que se conforma del vértice E, D y C. ¿Sí? Aquí te lo está marcando. Entonces, ahí es el ángulo de ese polígono. Y las diagonales son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos. El segmento AC es una de sus diagonales, o sea, una diagonal en un polígono es la unión de dos vértices no consecutivos. Por ejemplo, A y B son vértices consecutivos. Si yo quisiera trazar una diagonal de ahí, yo no pudiera. ¿Por qué? Porque AB viene siendo el lado del polígono. Entonces, las diagonales dice aquí que son la unión de dos vértices no consecutivos. Entonces, el no consecutivo a A sería C. Entonces, por eso AC es una diagonal del polígono. A con F tampoco la puedo unir porque son vértices consecutivos, pero sí puedo unir A con E, puedo unir A con D, ¿sí? Cada uno de los vértices yo lo puedo unir con sus no consecutivos y así formar una diagonal. Estos son los elementos más importantes de un polígono, ¿sale? Continuamos por el tiempo que tenemos. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Ok, gracias. Dice clasificación de polígonos. Los polígonos se clasifican según la cantidad de lados y según la medida de sus lados y de sus ángulos. Clasificación de polígonos según la cantidad de lados. Aquí hay una gráfica, un esquema, perdón, muy importante en donde nos menciona cómo se les va a llamar a los polígonos dependiendo de la cantidad de sus lados. Por ejemplo, al polígono de 3 lados
pues sabemos que es el triángulo, el de 4 lados es el cuadrilátero, el de 5 lados es el pentágono, el de 6 lados es el hexágono. Sí, así le podemos seguir, el de 7 lados heptágono, el de 8 lados octágono, el de 9 lados no decágono, el de 10 dodecágono y así nos podemos ir, ¿no? Entonces, cada uno de los polígonos va a recibir su nombre dependiendo de la cantidad de lados. Ahora bien, lo que les mencionaba hace ratito, clasificación de los polígonos según la medida de sus lados y de sus ángulos. El polígono regular es aquel que todos sus lados y también todos sus ángulos tienen la misma medida. ¿Sí? Todos sus lados deben ser iguales para que se le pueda considerar un polígono regular. ¿Ok? Ahora, el polígono irregular es el que al menos un lado o un ángulo, perdón, mide distinto al resto. Mientras haya una medida que sea diferente a las demás, entonces ya se le va a poder considerar como un polígono irregular. ¿Ok? Y así vamos a clasificar a los polígonos como regulares e irregulares. ¿Sale? Ahora bien, vean aquí hay algunos ejemplos de polígonos regulares y polígonos irregulares. Vean ustedes que, por ejemplo, el triángulo es un triángulo equilátero y por lo tanto tendría todos sus lados iguales, por lo tanto, perdón, se le podría considerar como un polígono regular. Ahora bien, por ejemplo, también sabemos que hay el triángulo escaleno. El triángulo escaleno, entonces, ya que es el triángulo que tiene todos sus lados desiguales, bueno, entonces ese triángulo escaleno se le puede considerar como un polígono irregular porque cumple los requisitos del polígono regular, ¿sí? El polígono irregular, perdón, es aquel que al menos uno de sus lados mide diferente a los demás y el triángulo escaleno, todos sus lados miden diferentes. Entonces, el triángulo escaleno puede ser considerado un polígono irregular. ¿Sí? El que es el único triángulo que puede ser considerado como regular es el triángulo equilátero. ¿Sale? Un pentágono regular tiene una forma de una casita, el octágono regular pues es este, vean que todos sus lados son iguales, el decágono, el cuadrilátero regular únicamente sería el cuadrado. Por ejemplo, el rectángulo pues, es considerado un polígono regular. ¿Por qué? Porque el rectángulo al menos uno de sus lados es diferente. En cambio, el cuadrado, pues todos sus lados son iguales. Entonces, por eso el cuadrado puede ser considerado como un cuadrilátero, perdón, regular, un hexágono regular. Ahora, los polígonos irregulares también van a tener el nombre de pentágono, hexágono, cuadrado, o perdón, rectángulo, decágono o hexágono. Simplemente hay que agregarle la palabra irregular. Por ejemplo, el pentágono irregular es este, véanlo ahí en su pantalla. Hay un pentágono irregular, tiene 5 lados, pero al menos uno de sus lados mide diferente. Aquí yo puedo apreciar que quizás todos sus lados miden diferente. Entonces, ahí se cumple la condición que es un pentágono irregular. Entonces, podemos encontrar figuras geométricas, o sea, polígonos regulares e irregulares. ¿Sale? En su guía de ustedes, ahorita vamos a pasar al siguiente tema. Aquí dice en la guía 8, dice en la siguiente imagen, identifica 10 polígonos y clasifíquelos según su cantidad de lados. Aquí van a observar eh, pues como ciudad y van a identificar 10 polígonos. Lo escriben y ahí lo realizan en su guía, ¿sale? Aquí dice clasifica los siguientes polígonos según la cantidad de lados. Aquí hay tanto polígonos regulares como irregulares. Entonces tú vas a decir, bueno, es un cuadrilátero regular o es un heptágono irregular. Entonces va a depender de la cantidad de lados que tú puedas observar. ¿Sale? Ahora bien, a un polígono regular o a un polígono irregular, tanto regular como irregular, otra de las propiedades
esenciales de estas figuras es que yo puedo encontrar el perímetro de estas figuras. ¿Y qué es el perímetro? El perímetro es la medida del contorno de una superficie de una figura. O sea, el perímetro es aquel contorno que tiene el polígono, el contorno, todo lo que está alrededor, o sea, la medida de sus lados. Y se expresa en unidades de longitud. O sea, estamos hablando de que es algo que se puede medir y por lo tanto, como se puede medir, se va a expresar en unidades de centímetros, metros o kilómetros. Para calcular el perímetro de un polígono, debemos sumar las medidas de sus lados. Si tú quieres encontrar el perímetro de cualquier polígono, lo único que tienes que hacer es sumar las medidas de sus lados. Por ejemplo, si calculamos el perímetro de un rectángulo de largo de 5 unidades y de ancho de 3 unidades, sumamos la medida de sus lados, por lo tanto su perímetro será 16 unidades. Imagínense aquí que tienen un rectángulo de 5 de largo y 3 de ancho. Si tú quieres encontrar el perímetro de ese rectángulo, lo único que tienes que hacer es sumar todos sus lados. 5 más 3 más 5 más 3 es igual a 16 unidades. De esa manera encuentro yo el perímetro. Otra propiedad de las figuras geométricas es el área. ¿Cómo yo encuentro el área de un polígono? ¿Qué es el área de un polígono? El área de una figura es la medida de su superficie. O sea, ya vimos que el perímetro es el contorno de la figura, son la suma de sus lados. Ahora, todo lo que se encuentre dentro de ese contorno, dentro de esos lados, vendría siendo una superficie. O sea, vendría siendo un espacio que está ocupando la figura debido a la cantidad de sus lados. Ese espacio que se está ocupando la figura lo vamos a llamar área. Dice aquí, el área de una figura es la medida de su superficie y se expresa en unidades de área. Por ejemplo, metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, etcétera. Cualquier área siempre va a estar expresado en unidades al cuadrado. ¿Ok? Para calcular el área de una superficie, debemos compararla con otra que elegimos como superficie unidad y averiguar el número de unidades que contiene. Es decir, el calcular el área de un cuadrado significa determinar cuántos cuadritos de una unidad cubren la superficie. Para que yo pueda calcular el área de cualquier polígono, es necesario que yo conozca las fórmulas para encontrar el área de esas figuras. No es lo mismo encontrar el área de un cuadrado que encontrar el área de un triángulo o encontrar el área de un rectángulo. Si yo quisiera encontrar el área de un círculo, también el círculo tiene sus propias fórmulas. Si yo quisiera encontrar el área de un trapecio, también el trapecio tiene sus propias fórmulas. Entonces, es lo que te menciona aquí, que dependiendo de la figura, va a haber distintas formas de encontrar el área. Ejemplo, si calculamos el área de un rectángulo que tiene 5 de largo de unidades y 3 de ancho de unidades, vemos que en él se puede dibujar 15 cuadritos de lado de una unidad, por lo tanto su área es de 15 unidades. Aquí te lo están haciendo como si fuera ejemplos de primaria, ¿no? O sea, que por cuadritos tú vayas identificando cuántas unidades tienen. Pero bueno, ya en el nivel que nosotros nos encontramos, esto de dividirlo, en seccionarlo en cuadritos, pues no debería de ser. Nosotros al día de hoy ya deberíamos conocer al menos la fórmula de las principales figuras geométricas. O sea, estamos hablando que yo debo conocer las fórmulas del cuadrado, del rectángulo, del triángulo, del círculo y de los polígonos, a partir de 5 lados. Esas son las 5 principales figuras que yo debo conocer. Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula del pentágono, del hexágono, del heptágono, del octágono? Esas figuras comparten la misma fórmula, que es perímetro por apotema entre 2. La del triángulo, base por altura entre 2. La del rectángulo es base por ancho.
o ajá, base o largo por ancho. La del cuadrado, lado por lado. Y la del círculo, pi por radio al cuadrado. Al menos esas 5 fórmulas, al nivel que ustedes se encuentran, las deben dominar y las deben conocer. En su exani, quizás vengan ejercicios en el cuales ustedes tengan que encontrar perímetros y áreas. Sí, y si tú no te conoces las fórmulas, pues va a estar ahí un poquito complicado. No siempre te dan la fórmula. Entonces, yo aquí en la diapositiva te puse las principales fórmulas de las 5 figuras geométricas más importantes, ¿sí? Por ejemplo, si tú quieres saber la fórmula del área, del cuadrado, pues es lado por lado o A por A. Sí, aquí lo están manejando con la letra A. Entonces, bueno, vamos a manejarlo con la letra A. Si tú quieres saber el área, perdón, del cuadrado, es A por A o lado por lado. Si tú quieres saber la fórmula del rectángulo, es A por B o base por altura, ¿no? La del triángulo es base por altura entre 2, A por H entre 2. Aquí manejan otros términos, pero es lo mismo. Y si tú quisieras conocer la fórmula del círculo, es pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante que pues, de alguna manera los vayas repasando y que las memorices, porque son muy importantes en tu examen. Y aquí quizás agregaría una fórmula más, que sería la fórmula para las figuras de 5 lados en adelante. Pónganla ahí, que sería perímetro por apotema entre 2. Perímetro por apotema entre 2. La apotema en un hexágono, en un heptágono, en un octágono, en un octágono, decágono, es la línea que va del centro hacia uno de los vértices de la figura. Por ejemplo, voy a poner como referencia este, este pentágono. Este octágono. Todo octágono, si yo busco su centro y uno el centro con alguno de los vértices, esa línea se llama apotema. Vendría siendo el radio del círculo, pero pues aquí en el octágono, pues como no es un círculo, se le va a conocer como apotema. El perímetro, pues ya sabemos que es la suma de todos sus lados, y entre 2, pues ya tú la divides entre 2. Entonces es perímetro por apotema entre 2. ¿Ok? Entonces aquí te dejo algunas de las fórmulas para que las vayas repasando y las puedas ocupar de la mejor manera. Aquí, por ejemplo, en su guía vienen algunos ejercicios para encontrar el área de ciertas figuras. Por ejemplo, ¿cuánto mide el área del triángulo? En las primeritas pues están muy sencillas porque te lo manejan con cuadritos. Entonces no hay ningún problema. Dice un triángulo isósceles, te da las medidas y todo eso, entonces no hay ningún problema. Estas figuras encuentran las áreas y perímetros ocupando estas fórmulas, ¿sí? Y también vienen unos ejercicios, algunos problemas que tú tienes que resolver. Aquí pues te dan aquí en los primeros ejercicios pues te dan la figura. Luego aquí vienen problemas. Entonces sí es importante que tú vayas haciendo los problemas que te dejé aquí. Y aquí te voy a dar un ejemplo de cómo se resuelve un problema. Dice, calcularemos el área y perímetro de un rectángulo de 21 centímetros de ancho y 50 centímetros de largo. El perímetro de un rectángulo es A más B más A más B. Entonces, en este caso, A mide 21 centímetros porque dice que el ancho mide 25 centímetros y el largo mide 54 centímetros. Entonces, tendría que sumar, aquí está, aquí hay una forma 1 y forma 2. La forma 1 es sumar 21 más 21 más 54 más 54. El perímetro es de 150 centímetros. El área de un rectángulo es A por B, entonces la única forma que hay es multiplicar 21 por 54, que es igual a 1.134 centímetros cuadrados, ¿ok?
Ahora aquí viene un problema muy similar a los que están aquí. Te voy a ayudar a resolverlo para que tú lo puedas realizar. Fíjense, aquí viene el procedimiento de cómo hacerse. De todos modos, lo vamos a leer y lo vamos a resolver. Dice aquí que don Luis tiene un terreno cuadrado de 40 metros de lado, cercado con 4 vueltas de alambre. Fíjense lo que dice. Don Luis tiene un terreno cuadrado de 40 metros de lado. O sea, todos sus lados miden iguales. Todos los lados del terreno miden 40 metros. Cercado con 4 vueltas de alambre. Para sembrar decide ampliar su terreno a un rectángulo, manteniendo la medida de un par de lados opuestos. O sea que dos lados deben medir 40 metros, porque dice aquí manteniendo la medida de un par de lados opuestos. Si el cuadrado mide 40 metros de todos sus lados, bueno, dos lados opuestos van a medir 40 metros. Y duplicando la medida del otro par de lados. Si don Luis reutiliza el alambre de su terreno cuadrado en la cerca del si don Luis reutiliza el alambre de su terreno cuadrado en la cerca del nuevo terreno rectangular, ¿cuántos metros de alambre le faltarán para dar la misma cantidad de vueltas al nuevo terreno? Lo voy a plantear aquí, vean, voy a ocupar la pizarra de Google. El mejor consejo para poder resolver este tipo de ejercicios es que tú hagas los dibujos. Es la mejor recomendación que te puedo dar para cuando vayas a resolver algún problema de áreas y perímetros y no te den a ti el dibujo, hazlo tú. Interpreta lo que te está diciendo el problema. Ese es el mejor consejo que te puedo dar para resolver este tipo de ejercicios. Si tienes la habilidad de hacerlo sin dibujos, adelante, pero el mejor consejo es hacer los dibujos. Dice que tiene don Luis un terreno cuadrado de 40 por 40. Ahí está su terreno de 40 por 40. ¿Ok? Dice que lo va a convertir en un rectángulo. O sea que va a ampliar, perdón, su terreno a un rectángulo. Pero dice que va a mantener, dice, para sembrar decide ampliar su terreno a un rectángulo, manteniendo la medida de un par de lados. Entonces, si yo quiero conservar este lado que mide 40, estoy cumpliendo con la condición que dice el problema. Don Luis quiere mantener al menos dos lados opuestos con la misma medida. Entonces, estos dos lados opuestos van a medir 40. Y dice, y duplicando la medida del otro par de lados. Si aquí medía 40 y dice que lo va a duplicar, entonces aquí ahorita va a medir 80. ¿Ok? 80. Y por lo tanto aquí también va a medir 80. Este sería la nueva forma y las nuevas medidas del terreno de don Luis. Sin embargo, dice que en este terreno don Luis, en el terreno cuadrado, en el inciso A que estoy colocando aquí, don Luis utilizaba, bueno, lo tenía cercado con 4 vueltas. Vean lo que dice al principio, con 4 vueltas de alambre, como está en la imagen, vean. Aquí 1, 2, 3, 4 vueltas de alambre. Entonces, ¿cuánto mide cada una de las vueltas? Pues bueno, cada una de las vueltas va a ser el perímetro del cuadrado. Entonces estamos hablando que es 40 más 40 más 40 es igual a 160. Por 4 vueltas estamos hablando que don Luis utilizó, a ver, 320, 160 por 4, 640 metros. Ok, 640 metros de alambre él tiene en su terreno cuadrangular, pero ahora en su terreno rectangular también quiere darle 4 vueltas. Ya tiene 640 metros. ¿Cuánto alambre le hace falta? Esa es la pregunta que te hacen. Entonces el procedimiento dice cuántos metros de alambre le faltarán para poder dar la misma cantidad de vueltas al nuevo terreno. Pues habría que ver en una sola vuelta del terreno, ¿cuánto alambre va a necesitar? En una sola vuelta de terreno va a ocupar 80 más 40
más 80 más 40 es igual a 240. ¿Sí? A 240 metros por solo una vuelta. ¿Por qué? Porque aquí hay 80 más 40, 120 más 80 es igual a 200 más 40 es igual a 240 metros. ¿Ok? Entonces, por una sola vuelta en el nuevo terreno necesita 240. Por 4 vueltas que necesita es igual a 240 por 4, 960 metros. Y esos 960 metros es lo nuevo que él necesita de alambre, pero él ya tiene 640. Entonces lo único que tengo que hacer es a 960 restarle 640 y esto es igual a 320 metros. Entonces, don Luis lo que necesitaría sería 320 metros. De hecho, aquí lo dice. Al dar 4, dice, calculemos el perímetro del terreno cuadrado. 40 por 4 es igual a 160. Al dar 4 vueltas, la medida del alambre con que se cuenta serían 640, que es lo que puse aquí. El perímetro del terreno ampliado es de 40 por 2 por 80 por 2, que es igual a 240, que es lo que les puse aquí, 240. Y con 4 vueltas serían 960. ¿Ok? Que sería 960. Entonces dice aquí que se requieren 960 metros, pero ya se cuenta con 640, que es lo que les decía. Don Luis ya tenía 640. Entonces haces la resta y te da igual a 320 metros cuadrados. De esa manera se resuelve este problema. Dice respuesta, a Don Luis le falta 320 metros de alambre. Entonces, mi consejo siempre es hagan los dibujos y así lo van a poder resolver. Por ejemplo, aquí el papá de Bernardo tiene un viñedo de un terreno rectangular de 800 metros por 1,20. ¿Cuántos rollos de 50 metros de malla se necesitan para acercar el terreno? Entonces, haz el dibujo, sacas el perímetro y te das cuenta cuánto es la cantidad que se necesita y ahora eso lo divides entre 50. ¿Ok? Y ya pues así lo vas a saber cuántos rollos necesita. Bueno, esto es con respecto a área. Ya casi terminamos, ya nos quedan 15 minutos nada más. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta con el tema de área. No, profe, todo bien. Bueno, vamos a continuar con cuerpos geométricos. Ya analizamos que hay figuras geométricas como lo son el cuadrado, el triángulo, el rectángulo, que son figuras que se encuentran en 2 dimensiones. Ahora bien, también existen figuras que se pueden encontrar en 3 dimensiones, las cuales vamos a llamar cuerpos geométricos. Observe las siguientes imágenes, en cada una de ellas hay cuerpos geométricos que acostumbramos ver día a día. El círculo, perdón, la pelota es un cuerpo geométrico, es una esfera. En la rebanada de pastel o de galleta o de pan que sea esa, es una pirámide o un prisma triangular y por lo tanto es un cuerpo geométrico. El cono, pues hace referencia a su nombre, ¿no? Es un cono. Y el cilindro, que sería el papel de baño. Estos cuerpos geométricos, a diferencia de las figuras geométricas que tienen un área, los cuerpos geométricos tienen un volumen. ¿Ok? Dice que el volumen de un cuerpo es la cantidad de espacio que ocupa y su medida es en el número de unidades cúbicas. ¿Ok? Todo cuerpo geométrico ocupa también un lugar en el espacio, pero a diferencia de las figuras geométricas que solo ocupan un espacio en 2 dimensiones, por ejemplo, base por altura, el cuerpo geométrico ocupa 3 espacios, por así decirlo, una base, un ancho y una altura. Por eso se miden en unidades cúbicas. Cúbicas hace referencia a 3, por eso a 3 unidades que hay que considerar.
el número de unidades cúbicas que cabrían en ese espacio. Para calcular el volumen de un cuerpo en el espacio, lo comparamos con un cubo cuyo artista mide una unidad. En las imágenes puedes observar cuerpos geométricos de volumen de 8 unidades cúbicas, pues están formadas por 8 cubos de arista de una unidad. Vean que en este ejemplo te dan como la referencia a cuánto mediría una unidad, mediría, perdón, una unidad cúbica. ¿Cómo voy a obtener la unidad cúbica? Pues debería tener en cada uno de sus lados la medida de 1 centímetro o de una unidad, y así le voy aumentando. Ahora, pero hay hay distintos cuerpos geométricos que pues no van a ser tan fáciles de poder encontrar su volumen, ¿verdad? Entonces vamos a ir analizando cuáles son o cómo yo obtendría el volumen de esos cuerpos geométricos. Expresiones matemáticas para calcular el volumen de cuerpos geométricos. Cubos, prismas y cilindros rectos. Supongamos que cada bloque de cuadrado de la figura mide 15 pulgadas por lado y 2 pulgadas de grosor. ¿Cuál es el volumen de 6 bloques apilados? Vean, ¿cómo yo puedo encontrar el volumen de un cuerpo geométrico? Un cuerpo geométrico tiene una forma de una figura geométrica. Entonces, la base de ese cuerpo geométrico me va a servir a mí como referencia para encontrar sus medidas. Vean, aquí yo tengo un bloque cuadrado que dice que cada bloque o cada pedazo de esta caja que está formando como si fuera un tipo cubo, cada pedazo de este bloque mide 15 pulgadas de lado, porque es un bloque cuadrado. Entonces tiene todas sus medidas iguales, 15 y 15. Y 2 pulgadas de grosor. ¿Sí? Cada uno de los pedazos mide 2 pulgadas de grosor. Si yo quisiera encontrar el, el área, dice que la superficie cuadrada del bloque es de 15 por 15, 225 pulgadas. O sea, el área de este pedazo de cartón mide 225 pulgadas cuadradas. Si se observa la ilustración, esta base se traslada a lo largo de 6 por 2, o sea, 12 pulgadas. Como son 6 pedazos de bloques y cada pedazo de bloque mide 12, entonces tenemos que a la altura serían de 12 pulgadas. Por lo tanto, el volumen es de 225 por 12 pulgadas. O sea, serían 2.700 pulgadas cúbicas. ¿Sí? Como es un cuadrado de base, entonces tiene 15 por 15, 225. Y cada pedazo, como son 6, tiene 2 pulgadas de grosor, serían 12. O sea, la altura serían 12 pulgadas. Entonces yo tendría que multiplicar 15 por 15 por 12. Y aquí te menciona cuál es la fórmula para calcular el volumen de cubos, prismas y cilindros rectos. Multiplicaremos el área del polígono base por su altura. Si tú quieres encontrar el área de un cubo, de un prisma y de un cilindro, lo único que tienes que hacer es encontrar el área de la base. Si es un cuadrado, sería lado por lado. Si es un cilindro, pues sería buscando la superficie del círculo, que es pi por radio al cuadrado, y lo multiplicas por su altura. Aquí está la fórmula. Volumen es área de la base por la altura. O sea, aquí en los ejercicios que te dejo, primero vas a encontrar el área de la base, que sería, por ejemplo, en el inciso A, de 8 por 5, y luego lo multiplicas por la altura. Y así el de todas estas figuras que están acá, ¿sí? Y así encuentras el volumen de un cuerpo geométrico. ¿Sale? Entonces hay algunos ejercicios para que tú lo puedas realizar. Ahora bien, ya para finalizar la sesión del día de hoy, debido al tiempo que tenemos, vamos a ver rápidamente este tema. El teorema de Pitágoras dice que hace mucho tiempo había un filósofo que se llamaba Pitágoras, fue un grande matemático que empezó a analizar al triángulo rectángulo. Y él, dentro de sus muchas observaciones y experimentos, él dedujo lo siguiente.
En un triángulo o rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Un triángulo rectángulo va a tener un lado que va a ser más largo que todos, el cual vamos a llamar hipotenusa, y dos lados, que en este caso es el lado A y B, que esos lados van a formar el ángulo de 90 grados. Un triángulo rectángulo, ¿cómo lo voy a diferenciar de un triángulo de los demás triángulos? Porque el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Entonces, los lados que formen ese lado de 90 grados, o sea, un lado como si fuera en forma de L, se le van a llamar catetos. Y el lado que está enfrente o que esté opuesto a ese ángulo de 90 grados se le va a llamar hipotenusa. Entonces, Pitágoras mencionaba que el cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y él formula las siguientes fórmulas. Dice, el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los catetos. Si yo quisiera encontrar, entonces, ¿para qué me va a servir el teorema de Pitágoras? Para poder yo encontrar el lado desconocido de un triángulo. Por ejemplo, si yo tengo los lados de los catetos y yo no sé cuánto mide el ángulo, perdón, el lado más largo que sería la hipotenusa, pues yo ocuparía esta fórmula de C es igual a raíz cuadrada de B cuadrada más A cuadrado. Si yo quisiera encontrar un cateto, pues por ejemplo el cateto A, yo ocuparía A es igual a raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. Un ejemplo de cómo se podría resolver, miren, aquí está. Si yo quisiera encontrar este lado que es el más largo, que es la hipotenusa, porque es el que está enfrente del ángulo de 90 grados, pues ocupo la fórmula de C. Vean que C siempre va a ser la hipotenusa. A y B van a ser los catetos. No importa a quién le llames A y a quién le llames B, ¿sí? Pero C siempre va a ser el lado más largo. Entonces, si yo quiero encontrar C, vean, sustituyo, pongo loco el valor de B, que es 6, el valor de A, que es 8, elevo al cuadrado, 6 por 6 son 36 y 8 por 8 son 64. 36 más 64 es igual a 100. Y bueno, a lo último saco la raíz cuadrada porque es lo que me dice la fórmula. La raíz cuadrada de 100 es igual a 10. De esa manera se utiliza el teorema de Pitágoras. Sé que se los expliqué muy rápidamente por el tiempo que tenemos, pero bueno, es un tema eh, que sí es importante, pero es muy fácil de entender, ¿sí? Entonces, si a mí me hace falta C, que sería la hipotenusa, ocupo la fórmula de C. Si a mí me hubiera hecho falta A, ocupo la fórmula de A. Entonces, esto es lo que propuso Pitágoras y gracias a él se pueden encontrar lados de un triángulo que muchas veces, por algunas situaciones no se pueden encontrar. Y pues bueno, con esto yo lo puedo resolver. Entonces, C siempre va a ser la hipotenusa, A y B van a ser los catetos. Así se le van a llamar a los lados del triángulo rectángulo. Entonces, A y B puede ser indiferente quién sea A y quién sea B. Por ejemplo, yo puedo decir que este es B y que este es A. Entonces, no se preocupen por saber quién es A y quién es B. A, pues puede ser tanto el de abajo como el de arriba. Y B puede ser tanto el de abajo como el de arriba. El que nunca va a cambiar va a ser C. C siempre va a ser el lado más largo. ¿Y cómo voy a identificar quién es A y quién es B y quién es C? C es es el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados. El ángulo, aquí dice el ángulo recto. No importa si te lo cambian de posición. Por ejemplo, si yo pongo aquí un triángulo de esta forma, vean que aquí está el ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque es la línea que se forma en forma de L. Entonces, la hipotenusa sería esta línea. Y los catetos puede ser este A y este B. Cualquiera de los dos puede ser A y cualquiera de los dos puede ser B. Entonces, siempre busquen el ángulo de 90 grados y a partir de ahí lo empiezan a resolver. ¿Sale? Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar la sesión, chicos.
Ya son las 10:57, ya van a empezar con su otra clase de lenguaje, de expresión de la lengua, algo así se llama. Pues sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. Fue un gusto haberlos conocido. Les deseo el mejor de los éxitos en su examen que van a tener ya en unos meses, un mes y medio aproximadamente. No sé si en la última sesión que es de evaluación nos vamos a volver a ver, no nos han dicho, pero bueno, por si acaso, pues nada más les deseo el mejor de los éxitos y pues qué gusto haberlos conocido, ¿va? Nos vemos, cuídense, que tengan un bonito día. Sí, profe, gracias.